ahogada en deudas tras el funeral de su madre. Su hija regresó a casa 3 meses después para vender la propiedad. Al entrar al patio, una vecina la llamó. Pensé que vendrías antes. Tu madre me pidió que te diera esto. La mujer le extendió una nota. Sorprendida, la desdobló y se quedó helada. 40 días después del funeral. Quita la fotografía de mi tumba y llévala a esta dirección. Nos veremos pronto. Besos. Valentina López estaba de pie en el pasillo del juzgado, apretando una delgada carpeta con documentos. 27 años, la edad en que otras mujeres construyen familias, tienen hijos, planean un futuro juntas. Ella, en cambio, sostenía su acta de divorcio. El final oficial de la vida que alguna vez consideró suya. Los últimos meses se habían convertido en una interminable sucesión de audiencias, reuniones con abogados y agotadoras conversaciones sobre la división de bienes. Mateo González, su ahora exesposo, había hecho todo lo posible, de manera metódica y calculadora, para dejarla sin nada. Cada audiencia era un nuevo golpe. El departamento que compraron juntos, suyo. El coche, también suyo. Incluso los muebles que ella misma había elegido estaban a nombre de él. Valentina caminaba lentamente por el pasillo. Sus tacones resonaban en el piso de mármol. Se sentía vacía, como si le hubieran arrancado algo vital, dejando un enorme agujero en su interior. La puerta de la sala se abrió de golpe y de allí salió Mateo. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. La vio y se dirigió directamente hacia ella. ¿Y bien, vale? ¿Satisfecha?, preguntó, deteniéndose a un par de pasos. Valentina guardó silencio, mirándolo fijamente. Alguna vez amó ese rostro, besó esos labios, despertó junto a ese hombre. Ahora le parecía un completo extraño. Si no hubieras pedido el divorcio, ahora estarías viviendo tranquilamente en el departamento, continuó Mateo, con una sonrisa burlona. ¿Qué tanto? Te puse el cuerno. Para un hombre es normal. Todos viven así. Valentina sintió una ola de ira crecer dentro de ella, pero se contuvo. No quería darle la satisfacción de ver sus emociones. ¿De verdad piensas eso?, preguntó en voz baja. Claro, se encogió de hombros Mateo. Eres demasiado orgullosa. Podrías haberte hecho de la vista gorda y todo estaría bien. ¿Y ahora qué? ¿Vas a rentar un cuartucho en las afueras de la ciudad? Prefiero un cuartucho que vivir con un mentiroso, logró decir Valentina. Mateo se rió. Claro, claro, ya veremos cómo cantas en un par de meses. A lo mejor hasta regresas, rogándome de rodillas. Nunca. Valentina se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Buena suerte. Vale, le gritó a su espalda. ¿Quién te va a querer ahora? Una divorciada y sin un centavo. No se dio la vuelta. Sus piernas la llevaron hacia adelante, lejos de ese edificio, de ese hombre, de esa vida. Al salir a la calle, Valentina se detuvo y respiró profundamente. El aire de la tarde era fresco y húmedo. El cielo estaba cubierto de nubes grises y parecía que en cualquier momento empezaría a llover. Valentina negó con la cabeza, intentando alejar los pensamientos insistentes. Se había mudado a la Ciudad de México hacía 9 años para estudiar en la universidad. En ese entonces, todo parecía simple y claro. Soñaba con ser diseñadora, quería abrir su propio negocio, veía un futuro brillante por delante. Y entonces conoció a Mateo. Él iba un año más adelantado. Era encantador, atento, generoso, le regalaba flores, la llevaba a buenos restaurantes, le decía cumplidos. Justo después de que ella se graduó, él le propuso matrimonio y ella, sin dudarlo, aceptó. Los 2 primeros años parecieron un cuento de hadas. Mateo consiguió un buen trabajo, compraron un departamento, lo remodelaron juntos. Valentina trabajaba en una pequeña boutique de ropa, pero soñaba que pronto ahorrarían dinero y podría cumplir su sueño. Pero algo salió mal. Mateo empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a esconder su celular, a responder bruscamente a sus preguntas. Valentina sentía que un muro crecía entre ellos, pero no sabía cómo derribarlo. Y luego llegó ese día. Regresó temprano del trabajo, abrió la puerta del departamento, se quitó los zapatos, entró a la sala y se quedó paralizada en el umbral de la recámara. Mateo estaba en su cama con una mujer desconocida. La misma cama que habían elegido juntos, en la que habían dormido juntos, en la que habían hecho planes para el futuro. Deja de vivir en el pasado, se dijo Valentina en voz baja, abriendo los ojos. Tienes una nueva vida por delante. Caminó hacia la parada del autobús.
El camión que iba al departamento de Camila pasaba cada 20 minutos. Desde que descubrió la infidelidad de su esposo, empacó sus cosas y se mudó con su mejor amiga. Camila no hizo preguntas innecesarias. Simplemente le desocupó una habitación y la apoyó como pudo. El trayecto duró una media hora. Valentina miraba por la ventana, observando las calles grises de la ciudad. La gente se apresuraba a sus asuntos. Algunos reían, otros hablaban por teléfono. La vida continuaba. A pesar de todo. Y su vida también debía continuar. Cuando el autobús llegó a su parada, Valentina bajó y se dirigió a paso rápido hacia el edificio. Subió al cuarto piso. Sacó sus llaves y abrió la puerta. En el departamento olía a algo delicioso. Camila, al parecer, estaba cocinando. Valentina se quitó los zapatos en la entrada y de repente sintió que todo su interior se contraía. Las lágrimas que había contenido todo el día brotaron como un torrente. Se deslizó lentamente por la pared hasta sentarse en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Oye, ¿qué tienes? De la cocina salió Camila, secándose las manos con un trapo. Al ver a su amiga, se acercó de inmediato y la abrazó. Vale, ¿qué pasó? Se acabó, sollozaba Valentina. Oficialmente, se acabó. Ahora estoy divorciada. Y qué bueno que te diste cuenta ahora del imbécil que es, dijo Camila, acariciándole la cabeza. No tuviste que perder 10 años en eso. Alégrate. ¿Alegrarme? Gimió Valentina. Camila, le dediqué 5 años de mi vida. 5 años. ¿Y qué me queda? Nada. Absolutamente nada. Te quedas tú, dijo Camila suavemente. Te queda tu vida, tu libertad. Eso es mucho más importante que un departamento o un coche. Es verdad, asintió Valentina, secándose las lágrimas. Pero ahora no sé cómo seguir. No tengo dinero para rentar un lugar. No puedo vivir contigo para siempre. Me da vergüenza. Vale. No digas tonterías, la interrumpió Camila. Eres mi mejor amiga. Vive aquí todo el tiempo que necesites. No me molestas. Al contrario, es más divertido estar juntas. ¿De verdad lo crees? Claro. Anda. Levántate. Lávate la cara mientras yo pongo la mesa. Hoy vamos a celebrar. ¿Celebrar? Se sorprendió Valentina, levantándose del suelo. ¿Celebrar qué? Tu libertad. ¿Qué más? Sonrió Camila. Valentina fue al baño. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ojos hinchados, rostro pálido, cabello desordenado. Se veía horrible, pero en el fondo de su alma sentía algo extraño, alivio. Regresó a la cocina, donde Camila ya estaba sirviendo. Sobre la mesa había platos con enchiladas, guacamole y arroz. Al lado, una botella de tequila y 2 caballitos. ¡Guau! ¡Te luciste! Se sorprendió Valentina. Pues claro. Hoy es un día especial, guiñó un ojo Camila, sirviendo el tequila. Por tu divorcio. Por tu libertad. Brindaron y Valentina se tomó el trago de un solo golpe. El tequila era fuerte y le calentó el pecho. Camila puso música suave y comenzaron a cenar. ¿Sabes qué es lo que más me enoja? Preguntó Valentina, sirviéndose un poco más de guacamole, que ni siquiera se arrepiente. Hoy estaba ahí, diciéndome que para un hombre ser infiel es normal. ¿En serio? Se indignó Camila. ¡Qué cretino! Y de los peores. Dijo que yo tenía la culpa, que debía haberme hecho la ciega y seguir viviendo como si nada. Hiciste lo correcto al dejarlo, dijo Camila. Imagínate si te hubieras quedado, viviendo con alguien a quien no le importan tus sentimientos, esperándolo cada noche sin saber dónde ni con quién está. Sería un infierno. Sí, tienes razón, aceptó Valentina, pero me da miedo. Tengo 27 años, sin departamento, sin dinero, trabajo de vendedora en una tienda de ropa. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue vivir, dijo Camila con sencillez. No te preocupes. Empezarás de cero. Tienes trabajo. Y también un techo sobre tu cabeza. Ya se nos ocurrirá algo. Siempre eres tan optimista, sonrió Valentina. ¿Cómo le haces? ¿De qué sirve estar triste? Se encogió de hombros Camila. La vida es una sola. Hay que disfrutar lo que se tiene, no angustiarse por lo que no se tiene. Continuaron cenando, hablando de diferentes temas. Camila le contaba de su trabajo, de anécdotas divertidas en la oficina, de su nuevo jefe que siempre confundía los nombres de los empleados. Valentina escuchaba y sonreía, sintiendo como la tensión se disipaba poco a poco. Además, estaba pensando, dijo Camila, sirviéndose otro tequila. ¿Por qué no nos vamos de viaje en verano?
A la playa. Por ejemplo, rentamos una casita, tomamos el sol, nadamos. Nos olvidamos de todo. ¿A la playa? Repitió Valentina. Cami, ahora mismo no tengo nada de dinero, ni para el pasaje. ¿Y qué? Todavía falta mucho para el verano. Ahorramos poco a poco. Te lo digo en serio. Necesitamos unas vacaciones. Sobre todo tú. ¿Sabes qué? Va, sonrió Valentina. Vayámonos a la playa en verano. Será nuestro plan. Nuestra meta. Perfecto. Se alegró Camila. Trato hecho. Valentina levantó su caballito y brindaron. Habían pasado 2 semanas desde el divorcio. Valentina se acostumbraba gradualmente a su nueva realidad. Cada mañana se despertaba en la pequeña habitación en casa de Camila. Miraba el techo desconocido y se recordaba a sí misma que esto era temporal, que pronto todo mejoraría. Hoy le tocaba trabajar en la boutique. Valentina se levantó temprano, se duchó, se maquilló y se puso su blusa favorita, color turquesa. Camila ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la cocina, café en la cafetera, sándwiches en el refri. Que tengas un buen día. Valentina sonrió mientras se servía café. Sorprendentemente, estaba de buen humor. Quizás porque le esperaba un día de trabajo normal, sin juzgados, abogados ni encuentros con su exesposo. Simplemente trabajo, clientes, ropa, la caja registradora. Todo simple y claro. La tienda estaba en un centro comercial en el centro de la ciudad. Valentina llegó 15 minutos antes de abrir. Se puso el uniforme y salió al piso de ventas. Su colega, Angélica, ya estaba colgando la nueva mercancía en los ganchos. Buenos días, saludó Valentina. Hola. Angélica se dio la vuelta y sonrió. Hoy te ves muy radiante. ¿Pasó algo bueno? No. Solo estoy de buen humor, respondió Valentina, ayudándola a colgar las blusas. Me alegro por ti. Últimamente andabas muy triste, comentó Angélica. Estaba preocupada. Gracias. Ya me siento mejor. La tienda abrió puntualmente a las 10. Los primeros clientes comenzaron a llegar casi de inmediato. Valentina asesoraba a los compradores. Les ayudaba a encontrar tallas. Les hablaba de las nuevas colecciones. El trabajo la distraía de sus pensamientos y el tiempo volaba. Hacia la hora del almuerzo, el flujo de clientes disminuyó. Angélica se fue a su descanso y Valentina se quedó en la tienda, acomodando la ropa que los clientes se habían probado pero no habían comprado. De repente, Angélica regresó antes de tiempo y se le acercó. Valentina, tu teléfono no deja de sonar en la bodega, dijo, un poco agitada. Lo he estado escuchando por lo menos 5 minutos seguidos. ¿En serio? Se sorprendió Valentina. Gracias. Entró rápidamente a la bodega, donde su teléfono estaba sobre una mesita. La pantalla brillaba con notificaciones. 6 llamadas perdidas de un número desconocido. El corazón de Valentina se encogió de ansiedad. Normalmente, los números desconocidos no llamaban con tanta insistencia. Algo había pasado. Apenas tomó el teléfono. Este volvió a sonar. El mismo número. Valentina deslizó el dedo por la pantalla para contestar. Bueno, dijo, tratando de que su voz sonara firme. ¿Valentina López? Preguntó una voz de mujer, seria y formal. Sí, soy yo, respondió Valentina. Un presentimiento le dijo que estaba a punto de recibir malas noticias. Muy malas. Mi nombre es Olga Peña. Soy la jefa de área del Hospital General número 3. La llamo en relación a su madre, Inés López. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mamá. Algo le pasó a mamá. ¿Qué pasa con ella? Susurró, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lamento mucho informarle esto, la voz de la mujer se suavizó un poco, pero su madre falleció esta mañana. Un paro cardíaco. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no lograron salvarla. Valentina se quedó paralizada. Las palabras de la mujer sonaban lejanas, como si llegaran a través de un denso algodón. Mamá murió. No podía ser verdad. No podía. Señorita López, ¿me escucha? Preguntó la mujer de nuevo. Si yo, Valentina no podía encontrar las palabras. Se le hizo un nudo en la garganta y los ojos le empezaron a arder. ¿Cuándo pasó? Hoy a las 6 de la mañana. La trajeron anoche con un ataque agudo. Intentamos estabilizarla, pero su corazón no resistió. Pero ella no me dijo que estuviera enferma, balbuceó Valentina, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Yo no sabía. Desafortunadamente. A veces pasa. Dígame, ¿cuándo podría venir?
Necesitará reclamar el cuerpo y encargarse de los arreglos funerarios. Vivo en otra ciudad, dijo Valentina con dificultad. Las lágrimas ya no se detenían. Estaré ahí lo antes posible. Llego hoy mismo. De acuerdo. Este es mi número. Apúntelo. Cuando llegue, llámeme y le explicaré todo. Valentina anotó el número con mano temblorosa en el primer papel que encontró. La llamada terminó y bajó lentamente el teléfono. Las piernas le temblaban, la respiración se le entrecortó. No recordaba cómo salió de la bodega. Simplemente apareció en el piso de ventas, donde Angélica ayudaba a una clienta a elegir un vestido. La encargada la vio e inmediatamente supo que algo andaba mal. Valentina, ¿qué pasó? Angélica dejó el vestido en un gancho y corrió hacia ella. Dios mío, estás llorando. Mi mamá. Valentina no pudo contenerse más. Las palabras salieron entre sollozos. Murió. Me acaban de llamar del hospital. Mi mamá murió. ¡Ay, Dios! Angélica la abrazó. Vale. Lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Tengo que irme, decía Valentina entre lágrimas. Tengo que ir a buscarla. Claro. Ve a prepararte. Yo le aviso al gerente. No te preocupes por nada. Solo vete. Valentina asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tomó su bolso de la bodega y salió corriendo de la tienda. La gente en el centro comercial se giraba a mirarla, pero no le importaba. Simplemente corría. En la calle, Valentina se detuvo, tratando de recuperar el aliento. Tenía que calmarse. Tenía que pensar. Sacó su teléfono y marcó el número de Camila, pero su amiga no contestó. Probablemente estaba en una reunión. Valentina le escribió un mensaje corto. Cami, mi mamá murió. Voy para mi pueblo. Luego, tomó un taxi y se dirigió al departamento de Camila. En el coche, Valentina iba con la mirada perdida en la ventana. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ya no sollozaba. Por dentro sentía un vacío inmenso y frío. Cuando el taxi se detuvo, Valentina pagó y subió al departamento. Su amiga no estaba en casa, como esperaba. Entró a su habitación y comenzó a empacar. Actuaba en automático, sin pensar, simplemente metiendo ropa, documentos y el cargador del teléfono en una maleta. Tomó la maleta y salió del departamento. Afuera hacía frío y el cielo estaba encapotado. Valentina tomó otro taxi y pidió que la llevara a la central de autobuses. ¿Va muy lejos?, preguntó el conductor. Un hombre mayor con cara amable. A otra ciudad, respondió Valentina, volteándose hacia la ventana. El conductor, al parecer, sintió que no estaba de humor para hablar y no hizo más preguntas. El trayecto a la central duró 20 minutos. Valentina pagó y entró al edificio. La terminal estaba llena de gente. Unos corrían para abordar, otros recibían a los recién llegados, otros simplemente esperaban. Valentina se acercó a la taquilla. Necesito un boleto, le dijo a la empleada. Una joven con los labios pintados de un rojo intenso. ¿Para qué corrida?, preguntó ella, sin levantar la vista de la computadora. Para la más próxima. La próxima sale en 40 minutos. Hay lugares. Lo tomo. Valentina pagó y recibió el boleto. Solo le quedaba esperar. Fue a la sala de espera y se sentó en una dura banca de plástico. A su alrededor, más gente, anuncios de llegadas y salidas de autobuses, pero para Valentina todo era ruido de fondo. Se quedó sentada, con la mirada fija en un punto, tratando de asimilar lo que había sucedido. El teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Vale. Acabo de ver tu mensaje. Dios mío. Ánimo. Si necesitas algo, llámame. A la hora que sea. Valentina no respondió. No podía. Simplemente siguió sentada, abrazando su maleta. El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Finalmente, anunciaron el abordaje de su autobús. Valentina se levantó y caminó hacia el andén correspondiente. El autobús era viejo, con asientos gastados y olor a gasolina. Se sentó junto a la ventana, a la mitad del pasillo, y apoyó la frente en el cristal frío. El autobús arrancó. La ciudad fue quedando atrás, dando paso a los suburbios y luego a bosques y campos. Valentina observaba el paisaje pasar y pensaba en cómo iba a seguir viviendo. El divorcio. La muerte de su madre. ¿Qué más podía pasar? ¿Cuántos golpes más le tenía preparados el destino? Recordó a su hermano, Nico. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Hacía 3 meses? No, más. Nico siempre había sido raro, reservado. Después de la muerte de su padre, cambió, se volvió sombrío. Su mamá se preocupaba por él, pero no podía hacer nada.
Valentina también intentó ayudar, pero su hermano los rechazaba a todos. Sacó el teléfono y marcó su número. Tonos largos. Nadie contestaba. Valentina colgó y volvió a intentarlo. Tonos de nuevo. Y otra vez. Nico. Contesta, susurró. Por favor. Pero su hermano no respondía. Lo intentó varias veces más. Sin éxito. Le escribió un mensaje. Nico. Mamá murió. Voy para la casa. Llámame. El viaje duró 4 horas. Durante todo ese tiempo, Valentina dormitaba. Miraba por la ventana o intentaba llamar a su hermano. En vano. Cuando el autobús llegó a la terminal, ya empezaba a oscurecer. Valentina bajó, sintiendo las piernas entumecidas. Su pueblo natal la recibió con un aire fresco y calles conocidas. Creció aquí, conocía cada rincón. Pero ahora, el lugar le parecía ajeno. Tomó un taxi y le dio la dirección de la casa de sus padres. El conductor asintió y arrancó. El trayecto duró unos 15 minutos. Cuando el coche se detuvo frente al portón familiar, Valentina sintió que el corazón se le encogía. Esta casa, la casa de su infancia, la casa donde ya no estaba su mamá. Le pagó al conductor. Tomó su maleta y caminó lentamente hacia la entrada. En el patio reinaba el silencio, pero de inmediato escuchó una voz. «Ah, por fin llegaste». Se dio la vuelta. Del patio de al lado salía doña Valentina, la vecina de toda la vida, que siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba en la colonia. «Buenas noches». Doña Valentina saludó en voz baja. «Buenas, buenas». La mujer agitó las manos con desaprobación mientras se acercaba. «Hasta que te apareces. Mientras tu madre estaba enferma. A nadie le importaba». «¿Enferma?» Valentina la miró confundida. «Pero no me dijo nada. Yo no sabía». «¿Y a ti qué te iba a importar?» Doña Valentina resopló con desdén. «Un hijo bueno para nada y una hija que se fue de fácil». «¡Qué vergüenza!» Escupió ostentosamente en dirección a Valentina. «Pobre Inés, la suerte que le tocó con ustedes. Toda la vida se mató trabajando para darles todo, y ustedes ni se acordaban de ella. ¡Qué descaro!» A Valentina le dolieron sus palabras. Pero sabía que discutir era inútil. Doña Valentina siempre había sido así, le encantaba juzgar sin saber la situación. «Tengo que entrar», dijo Valentina en voz baja y se dirigió a la casa. «Ándale, ándale», le lanzó la vecina a su espalda. «Pero ya es tarde. A tu madre ya no la vas a recuperar». La luz solo estaba encendida en la ventana de la cocina. Valentina subió al porche y empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. «Nico», llamó al entrar al recibidor. «¿Estás en casa?» No hubo respuesta. Valentina entró a la cocina y se quedó paralizada. Lo que vio hizo que su corazón se encogiera aún más. Sobre la mesa había botellas vacías, colillas, restos de comida. Los platos estaban sucios, había basura por todas partes. Y en la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos, dormía su hermano. «Nico, despierta». Valentina se acercó y le tocó el hombro. Nicolás murmuró algo ininteligible, pero no se despertó. Olía a alcohol. Valentina se apartó, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. «Dios mío». «Nico», susurró. «¿En qué te has convertido?» Intentó despertarlo varias veces más, pero fue inútil. Su hermano estaba completamente borracho. Valentina suspiró y miró la cocina. Tenía que hacer algo. No podía estar en medio de ese caos. Empezó a limpiar. Recogió las botellas en una bolsa, sacó la basura, lavó los platos. Luego limpió la mesa, el suelo, y abrió la ventana para ventilar. El trabajo le ayudaba a no pensar, a simplemente hacer algo, a moverse. Cuando la cocina estuvo más o menos habitable, Valentina fue a su antigua habitación. Todo estaba como lo había dejado hacía años: la cama, el escritorio, los estantes con libros. Solo que había mucho polvo. Se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas volvieron a asomarse. Lloró en silencio, tratando de no hacer ruido. Lloró por su madre, por ella misma, por su hermano alcohólico, por una vida que se había derrumbado en un instante. Y no sabía cómo recoger los pedazos. No sabía si encontraría las fuerzas para hacerlo. Valentina despertó al amanecer en la vieja cama de su cuarto de niña. Afuera, apenas despuntaba la luz. Se quedó acostada, mirando el techo, sin poder creer que todo fuera real. Su mamá había muerto. Su hermano se había convertido en un alcohólico. La casa parecía un basurero. Se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Nicolás seguía durmiendo en la mesa, en la misma postura. Valentina lo miró con dolor y decepción.
Hubo un tiempo en que eran muy unidos. Su hermano la defendía de los bravucones en la escuela, le enseñó a andar en bicicleta, le regalaba dulces en su cumpleaños. Y luego todo cambió. ¿Cuándo exactamente? Ni ella misma lo sabía. Valentina puso a calentar agua y se sentó a la mesa. Necesitaba hacer un plan. Primero, la morgue, para reclamar el cuerpo de su madre. Luego, organizar el funeral, el ataúd, las coronas de flores, la comida para después. Para todo eso se necesitaba dinero, mucho dinero, y ella no lo tenía. Sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. En su cuenta tenía 5,000 pesos. Su sueldo del mes pasado. No iba a ser suficiente, ni de lejos. Valentina calculó mentalmente. Solo el ataúd costaría unos 10 o 15,000. Más el lugar en el panteón, la lápida, el transporte, el velorio. Mínimo, 40 o 50,000 pesos. ¿De dónde los iba a sacar? Nicolás gimió y levantó la cabeza. Nico, levántate, lo llamó Valentina. Su hermano abrió los ojos, rojos e hinchados, y la miró como si no la reconociera. ¿Vale? Preguntó con voz ronca. ¿Qué haces aquí? Mamá murió. Nico, dijo ella en voz baja. Ayer llamaron del hospital. Le dio un paro cardíaco. Nicolás guardó silencio, tratando de procesar sus palabras. Luego asintió lentamente. Ah, ya, fue todo lo que dijo. ¿Eso es todo lo que puedes decir? Valentina no pudo contenerse. Mamá murió. Y tú solo dices, ah, ya. ¿Y qué más quieres que diga? Nicolás se levantó y se tambaleó. A los muertos no se les puede traer de vuelta. Nico, tenemos que organizar el funeral. Se necesita dinero. ¿Tienes algo? Su hermano soltó una risa amarga. ¿Dinero yo? Vale. Mira a tu alrededor. ¿De dónde carajos voy a sacar dinero? Entonces tendré que pedir prestado, dijo Valentina. Sacaré un crédito. Haz lo que quieras. Nicolás hizo un gesto con la mano y salió de la cocina. Valentina se quedó sola. Se terminó el té y empezó a actuar. Primero, llamó a la morgue, al número que le había dado la doctora Peña. Buenos días. Habla Valentina López. Soy la hija de Inés López. Ya llegué. Ah, sí. Le estábamos esperando, respondió la misma mujer. Puede venir hoy durante el día. Necesitará firmar unos documentos y decidir lo de la agencia funeraria. Perfecto. Estaré ahí en una hora. Valentina se vistió, tomó sus documentos y salió de la casa. De camino, se detuvo en una tiendita para comprar agua. Detrás del mostrador estaba doña Silvia, una vieja amiga de su madre. Vale, ¿eres tú? La mujer salió de detrás del mostrador. Me enteré de lo de tu mamá. Qué pena tan grande. Mucha fuerza. Mija. Gracias. Doña Silvia. A Valentina le costaba contener las lágrimas. Si necesitas algo, no más dime. Tu mamá era una gran persona. Todos la queríamos mucho. Valentina asintió y salió de la tienda. Afuera estaba nublado y caía una llovizna fina. Caminó hasta la parada y tomó un colectivo hacia el hospital. En la morgue la recibió la doctora Peña, una mujer robusta de unos 50 años con el rostro cansado. Pase, señorita López. Tendrá que llenar unos papeles. Las siguientes 2 horas las pasó tramitando documentos. Valentina firmaba papeles sin prestar mucha atención a su contenido. Todo parecía irreal, como si no le estuviera pasando a ella. Necesitará elegir una agencia funeraria, dijo la doctora Peña. Aquí tiene una lista de agencias de confianza. Ellos la ayudarán con la organización. Valentina tomó la lista y salió del edificio. En la calle, llamó a la primera agencia de la lista. La señorita que le contestó le escuchó amablemente y le agendó una cita para la mañana siguiente. Al volver a casa, descubrió que Nicolás no estaba. Seguramente se había ido a buscar otra botella. Se puso a limpiar, trapeó el piso, sacudió los muebles, tiró toda la basura. El trabajo la distraía. Al día siguiente se reunió con el representante de la agencia funeraria. Un hombre mayor con un traje negro le explicó pacientemente que incluía el paquete estándar. Ataúd, coronas, transporte. El espacio en el panteón serían mínimo unos 40,000 pesos, dijo. Si quiere algo mejor, saldrá más caro. El paquete estándar está bien, dijo Valentina. De acuerdo. ¿Para cuándo planean el funeral? Pasado mañana. Entendido. Necesitará dejar un anticipo de 15,000 pesos. Valentina asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. 15,000 pesos. No los tenía. Después de la reunión,
Fue al banco y solicitó un crédito por 40,000 pesos. La tasa de interés era altísima, pero no tenía otra opción. Los siguientes 2 días fueron un caos. Valentina lo organizó todo sola. Nicolás solo aparecía por casa para comer o dormir. El funeral fue sencillo. Asistieron unas 20 personas, vecinos, viejos amigos de su madre, algunos parientes lejanos. Doña Valentina la miró con aire acusador todo el tiempo, pero ella trató de no hacerle caso. Después del funeral, hubo una pequeña comida en su casa. Los invitados comían, recordaban a su madre con cariño, y Valentina solo podía pensar en una cosa: cómo iba a pagar sus deudas. Todo había costado 45,000 pesos. 40,000 del crédito y los últimos 5,000 que le quedaban de sus ahorros. Cuando todos se fueron, Nicolás se le acercó. «Hermanita, dame dinero», balbuceó, tambaleándose, «aunque sea unos 200 pesos». Valentina lo miró con dolor. «¿De dónde quieres que los saque?», respondió bruscamente. «Acabo de endeudarme hasta el cuello para enterrar a mamá. Y tú ni siquiera moviste un dedo. Ponte a trabajar. Nico, deja de tomar». «Es fácil decirlo», masculló su hermano y se fue. Valentina se quedó sola en la casa vacía. Se sentó a la mesa y se echó a llorar. Todo se había derrumbado. Su vida se había convertido en una pesadilla: el divorcio, la muerte de su madre, las deudas. ¿Cómo iba a salir de esto? Al día siguiente, Valentina regresó a la ciudad, a casa de Camila. Su amiga la recibió en la puerta con un abrazo. «¿Cómo estás?», preguntó Camila. «Fatal». Valentina entró al departamento y se dejó caer en el sofá. «Nico, mi hermano, resulta que es un alcohólico perdido. Y mi mamá nunca me dijo nada. Tuve que organizar todo sola. Me metí en unas deudas horribles. Cami, 45,000 pesos. No sé cómo los voy a pagar». «Tranquila». Camila se sentó a su lado y la abrazó. «Saldremos de esta. Juntas lo resolveremos». Pensé que todo mejoraría después del divorcio. Pensé que empezaría una nueva vida. Y todo empeoró, lloraba Valentina. «Vale. Esto es temporal. Eres fuerte. Lo superarás. Yo te ayudaré en lo que pueda». «Gracias», susurró Valentina, acurrucándose en el hombro de su amiga. La semana siguiente transcurrió en intentos de volver a la normalidad. Valentina regresó a su trabajo en la tienda. Sus compañeros le dieron el pésame, pero ella intentaba no hablar del tema. Simplemente trabajaba. Atendía clientes. Acomodaba mercancía. Pero el dinero era un problema gravísimo. Su sueldo en la tienda era modesto, 9,000 pesos. De ahí, tenía que pagar al menos 3,000 al mes del crédito, más los gastos de comida, transporte, ropa. Valentina se dio cuenta rápidamente de que no la iba a hacer. Empezó a buscar un segundo trabajo. Revisó decenas de anuncios en Internet. Finalmente, encontró una vacante de mesera en una pequeña cafetería. El turno era por las tardes, justo cuando salía de la tienda. El sueldo no era mucho, pero había propinas. Valentina fue a la entrevista. La dueña de la cafetería, una mujer enérgica de unos 40 años llamada Marina, le hizo un par de preguntas y la contrató de inmediato. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó. «Mañana mismo». «Si quiere», respondió Valentina. «Perfecto. Mañana a las 6 te espero para enseñarte cómo funciona todo». Así comenzó su nueva vida. Valentina trabajaba en la tienda de 10 a 5. Luego corría a la cafetería y trabajaba de 6 a 11. Regresaba a casa exhausta, sin fuerzas. Camila estaba preocupada. «Vale, te vas a matar así», le decía. «Necesitas descansar un poco. Tengo que pagar las deudas». «Cami», respondía Valentina. «No hay de otra». Los meses pasaron. Valentina trabajaba hasta el agotamiento, sin ver la luz del día. Por la mañana, la tienda; por la tarde, la cafetería. Prácticamente no tenía días libres. Pero incluso con 2 trabajos, el dinero apenas alcanzaba. Pagaba el crédito, apartaba para la comida y el transporte, pero siempre terminaba en números rojos. Habían pasado 3 meses desde el funeral. Valentina viajó a su pueblo para resolver el asunto de la casa. Tenía que venderla. No podía mantenerla y no planeaba vivir allí. Nicolás seguía bebiendo y no ayudaba en nada. Entró al patio e inmediatamente vio a doña Valentina, que regaba las flores de su jardín. «¿Te apareciste?», comentó la vecina. «Pensé que vendrías antes. Hay que vender la casa». «No. Buenas tardes, doña Valentina», saludó Valentina, cansada. «Espera, espera». La mujer dejó la regadera y se acercó. «Tu madre me pidió que te diera algo».
Estuve esperando a que vinieras. ¿Qué me diera qué? Se extrañó Valentina. Doña Valentina sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. Aquí tienes. Me lo dio poco antes de que se la llevaran al hospital. Dijo que te lo diera después del funeral. Valentina tomó la nota con manos temblorosas. La desdobló y empezó a leer. La letra era familiar. La de su madre. Un poco irregular. Valentina. Hijita. 40 días después del funeral. Quita la fotografía de mi tumba y llévala a la dirección de abajo. Nos veremos pronto. Besos. Mamá. Valentina releyó la nota 3 veces. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le saldría del pecho. ¿Qué significa nos veremos pronto? Susurró, apretando la nota contra su pecho. No lo sé. Mija, se encogió de hombros doña Valentina. No me explicó nada. Solo me pidió que te la diera. Valentina se quedó inmóvil, incapaz de moverse. ¿Qué significaba esto? ¿Era un error o su madre lo había escrito en un delirio? Pero la letra era clara. Las palabras tenían sentido. Gracias. Doña Valentina, dijo finalmente. La vecina asintió y volvió a sus flores. Valentina entró en la casa, pero sus pensamientos solo giraban en torno a la nota. Sacó su teléfono y buscó la dirección en el mapa. El pueblo estaba a unos 50 kilómetros de la ciudad. Sin pensarlo 2 veces, salió de la casa y se dirigió al panteón. Estaba a las afueras del pueblo, detrás del viejo parque. Caminó a paso rápido, casi corriendo. El corazón no dejaba de latirle con fuerza. La tumba de su madre estaba en un rincón alejado del cementerio, bajo un viejo pirul. Valentina se acercó y se detuvo. Sobre la tumba había una cruz de madera provisional con una foto de su madre. Valentina retiró la fotografía con cuidado. No había nada escrito en el reverso. Solo la foto. La guardó en su bolso y regresó a la parada de autobús. Tenía que irse. Ahora mismo. El autobús tardó 1 hora. Valentina iba sentada junto a la ventana, apretando el bolso con la fotografía, incapaz de calmar sus temblores. ¿Qué encontraría allí? ¿Por qué su madre le había dejado esa nota? ¿Qué significaba todo aquello? El pueblo resultó ser pequeño. Unas cuantas calles con casas de un solo piso. Una tienda. Un kiosco. Valentina bajó del autobús y le preguntó a una transeúnte cómo llegar a la calle del Bosque. Por allá. Pasando el kiosco, le indicó una señora mayor. La tercera calle a la derecha. Valentina caminó en la dirección indicada. La calle del Bosque era tranquila. Las casas estaban rodeadas de árboles. Valentina fue contando los números. 8, 10, 12. Ahí estaba. Se detuvo frente a la reja de la casa número 12. Una casita pequeña y cuidada, con contraventanas azules. En el patio crecían manzanos, y junto a uno de ellos había una mujer. Estaba regando unas flores con una regadera. Valentina se congeló. El corazón se le detuvo. La mujer levantó la cabeza. La miró y sonrió. Era su madre. Inés. Viva. Mamá, susurró Valentina. La mujer dejó la regadera y caminó hacia la reja. Hija, exclamó, abriendo la puerta. Te estaba esperando antes. Pensé que vendrías exactamente a los 40 días. Valentina no podía moverse. Las piernas no le respondían. Simplemente se quedó ahí, mirando a su madre. Viva. Real. ¿Qué está pasando? Logró articular. ¿No piensas explicarme nada? Inés se acercó y la abrazó. Valentina sintió el aroma familiar de su perfume, el calor de sus brazos. No era una alucinación, era la realidad. Perdóname, mi niña, por haberte tenido que engañar así. En los ojos de Inés asomaron las lágrimas, pero no podía hacer otra cosa. Vamos adentro, te lo explicaré todo. En la mirada de Valentina había rabia y dolor. Se apartó de su madre. ¿Explicarme? Su voz temblaba. ¿Te das cuenta de lo que he pasado? Pensé que estabas muerta. Lo sé, hijita. Por favor, entremos. Te lo contaré todo. Valentina entró en la casa detrás de su madre. El interior era acogedor. Una pequeña cocina. Una mesa de madera. Cortinas en las ventanas. Inés le sirvió un té. Cortó un trozo de pastel y lo puso frente a ella. Aún así, mamá, Valentina la miraba fijamente, sin tocar la comida. ¿Entiendes que casi me vuelvo loca? Primero el divorcio. Luego tu muerte. El funeral. Me endeudé hasta el cuello. Estoy trabajando en 2 lugares para poder pagar. Ahora te lo explico todo, dijo su madre en voz baja, sentándose frente a ella. Solo déjame contarte desde el principio.
Pues más te vale que lo hagas. El corazón de Valentina latía desbocado. Porque ahora mismo no entiendo nada. Inés respiró hondo. Nicolás empezó a beber hace como un año. Al principio, poquito. Los fines de semana. No le di importancia. Pensé que se le pasaría. Pero empezó a beber cada vez más. Luego llegaba borracho a casa. Perdió el trabajo. Y después, su voz tembló. Después empezó a levantarme la mano. ¿Qué? Valentina no podía creer lo que oía. ¿Nico te pegaba? Sí. Me exigía dinero para alcohol. Cuando me negaba, empezaba a gritar, a romper cosas. Y luego a pegarme a mí. Traía a sus amigos borrachos a la casa. Bebían, fumaban. Convirtieron aquello en una posilga. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Se indignó Valentina. Habría venido. Te habría ayudado. Tú tienes tu propia vida. Hijita, ya tenía suficientes problemas. El divorcio. La mudanza. No quería cargarte con esto también. ¿Y qué pasó después? Valentina escuchaba. Incrédula. Después me golpeó tan fuerte que acabé en el hospital con una conmoción cerebral y una costilla rota, continuó Inés. Y entonces mi amiga Silvia me propuso una salida. Me dijo, Inés, vamos a hacer como si te hubieras muerto. Empiezas de cero. Y a lo mejor a Nico eso le sirve de lección. O sea que todo fue una farsa. Valentina se llevó las manos a la cabeza. El hospital, la morgue, el funeral, todo fue mentira. No del todo. Realmente me llevaron al hospital. Solo que me recuperé. Sylvia me ayudó a fingir mi muerte. El funeral fue a ataúd cerrado a propósito. Para que nadie se diera cuenta. Yo no estaba ahí. ¿Te das cuenta de lo que tuve que pasar? Valentina entrecerró los ojos. Mirando a su madre. Estuve llorando por ti. Organicé un funeral. No sabía cómo iba a seguir viviendo con todo eso. Tantas cosas me cayeron encima. Perdóname, hijita. Perdóname, sollozó Inés, extendiendo los brazos hacia su hija. En ese momento, un hombre alto de unos 50 y tantos años, con canas en las sienes y un rostro amable, entró en la cocina. ¿Y esta casa de quién es? Preguntó bruscamente Valentina, girándose hacia él. Esta es mi casa, respondió el hombre con voz tranquila. Soy Esteban. Tu mamá y yo vivimos juntos. La quiero mucho. No puede ser. Valentina se masajeó las sienes, tratando de procesar la situación. Simplemente no puede ser. O sea que yo estoy sufriendo por mi madre supuestamente muerta, matándome en 2 trabajos para pagar las deudas de un funeral falso. ¿Y tú estás aquí, viviendo con él? Hijita, perdóname. Su madre intentó abrazarla, pero Valentina se apartó. De verdad no tenía otra opción. Quería empezar una nueva vida y darle una lección a Nico. A lo mejor recapacita cuando se dé cuenta de lo que hizo. ¿No te da lástima tu madre? Esteban se sentó a la mesa, mirando a Valentina. Ha aguantado tanto. Ha sufrido tanto. ¿Acaso no merece ser feliz? Claro que me da lástima, sonrió con amargura Valentina, levantándose de la mesa. Pero, ¿saben qué? Yo también merecía un poco de compasión. Y si usted es tan buena persona, Don Esteban, ¿por qué no la defendió antes? ¿Por qué no la ayudó? Esteban tiene antecedentes, dijo Inés en voz baja. Estuvo en la cárcel. No puede meterse en peleas ni problemas. O lo vuelven a encerrar. No podíamos arriesgarnos. Ah, pero yo sí podía sufrir y cargar con todo. Explotó Valentina. Perfecto. Simplemente maravilloso. Gracias. Mamá. Tomó su bolso y se dirigió a la salida. Vale. Espera. Le gritó su madre. Pero Valentina no se detuvo. Salió corriendo de la casa, cerrando la puerta de un portazo, y echó a correr por la calle sin rumbo fijo. Las lágrimas le nublaban la vista, sentía un ardor en el pecho. No entendía por qué, en toda esa situación, la que más había sufrido era ella, por qué a nadie le importaban sus sentimientos. Llegó a la parada y se sentó en una banca, tratando de calmarse. Sacó el teléfono y le escribió a Camila, Cami, no lo vas a creer. Mi mamá está viva. Lo fingió todo. Estoy en shock. 1 minuto después, llegó la respuesta. ¿Qué? Vale. ¿Es en serio? Vente para acá ya. Tenemos que hablar. Valentina tomó el primer autobús de regreso a la ciudad y de ahí se fue directo a casa de Camila. El viaje duró 5 horas. Todo ese tiempo miró por la ventana, tratando de darle sentido a lo que había pasado. Cuando llegó, Camila la recibió con los brazos abiertos. Cuéntamelo todo, dijo su amiga, sentándola en el sofá. ¿Qué fue lo que pasó?
Valentina le contó todo, desde la nota hasta el encuentro con su madre y Esteban. Camila escuchaba con la boca abierta. Bueno, tu mamá sí que montó un numerito, dijo finalmente, negando con la cabeza. Ni en las telenovelas se ve algo así. Sí, claro, resopló Valentina. Yo partiéndome el lomo en 2 trabajos para pagar las deudas de su funeral falso. Y ella viviendo feliz de la vida con ese tal Esteban. Genial. Entiendo que estés enojada, dijo Camila con cautela. Pero quizá de verdad no vio otra salida. Podría haberme llamado, haberme contado, en lugar de montar todo este circo. Al día siguiente, mientras Valentina estaba en la tienda, Camila la llamó. Vale, llegó un sobre para ti. Lo dejaron debajo de la puerta. ¿Un sobre? ¿De quién? No sé. Solo dice, para Valentina. Ábrelo, por favor. A ver qué es. Camila abrió el sobre. Es dinero, dijo sorprendida. Mucho. Y una nota. Lee la nota. Valentina, no te enojes con tu mamá. Ella también tiene derecho a ser feliz. Esteban, leyó Camila. Valentina se quedó en silencio, procesando la información. Cuenta cuánto dinero hay, pidió. Se escuchó el crujido de billetes. Luego Camila respondió. 45,000 pesos. Exactamente lo que gastaste en el funeral. Valentina sintió un nudo en la garganta. No sabía qué sentir, gratitud o aún más resentimiento. ¿Lo ves? Dijo Camila. No es tan malo ese Esteban. Te devolvió el dinero. Quizá, respondió Valentina pensativamente. Pero eso no cambia lo que hizo mi mamá. Me engañó. Me hizo sufrir y ni siquiera me avisó. Cuando Valentina regresó a casa esa noche, después de sus 2 trabajos, el sobre con el dinero estaba sobre la mesa. Lo tomó, contó los billetes. Efectivamente, 45,000 pesos. La cantidad exacta que había gastado. Releyó la nota de Esteban, corta, pero concisa. No te enojes con tu mamá. Ella también tiene derecho a ser feliz. Valentina se sentó en el sofá, con el sobre en las manos. Sí, su mamá tenía derecho a ser feliz. Por supuesto que sí. ¿Pero acaso ella no tenía derecho a saber la verdad? ¿Acaso no merecía que le advirtieran? Recordó el rostro de su madre cuando abrió la reja, su sonrisa, sus lágrimas, su abrazo. Inés se veía feliz. Por primera vez en muchos años, genuinamente feliz. No atormentada, ni cansada, ni asustada. Simplemente feliz. Cami, llamó Valentina a su amiga, que estaba en su cuarto. Camila salió y se sentó a su lado. ¿Qué piensas hacer con el dinero? Preguntó. Pagar el crédito, suspiró Valentina. Un problema menos. ¿Y con tu mamá? ¿Vas a hablar con ella? Valentina se quedó en silencio un largo rato. Luego negó con la cabeza. No sé. Todavía no puedo. Necesito tiempo. Mucho tiempo. Lo que hizo no puedo perdonarlo así como así. Te entiendo. Camila la abrazó por los hombros. Tómate tu tiempo. Tarde o temprano decidirás qué hacer. Los días siguientes, Valentina siguió trabajando en ambos empleos, aunque ya no era necesario. La deuda estaba pagada con el dinero de Esteban, pero no podía quedarse sentada en casa. El trabajo le ayudaba a no pensar. Su madre la llamó varias veces, pero Valentina no contestó. Le llegaban mensajes. Hijita, perdóname, vale, hablemos. Te extraño tanto. Pero Valentina no podía obligarse a responder. Un mes después, seguía sin hablar con su madre. Camila intentaba convencerla de que le diera a Inés la oportunidad de explicarse bien, pero Valentina se negaba obstinadamente. Me engañó. Cami, repetía. Me hizo pasar por la muerte de un ser querido. Eso es imperdonable. Puede ser, aceptaba Camila. Pero es tu mamá, y está viva. ¿No es eso lo más importante? Valentina no sabía la respuesta. Sí, su mamá estaba viva. Sí, era un milagro. Pero el dolor del engaño no desaparecía. Seguía ahí, agudo y punzante. Una tarde, volviendo del trabajo, Valentina pasó por un parque. En una banca estaba sentada una señora mayor con una niña pequeña, una abuela y su nieta. La niña contaba algo, gesticulando, mientras la abuela le escuchaba con una sonrisa y le acariciaba la cabeza. Valentina se detuvo a observarlas. Algo dentro de ella se conmovió. Recordó su infancia, como su mamá le enseñaba a hornear pasteles, como le leía cuentos por la noche, como la abrazaba cuando llegaba llorando de la escuela después de una pelea. Todo va a estar bien, hijita, le decía su mamá. Eres fuerte. Vas a salir de esta. Valentina sacó el teléfono y miró el último mensaje de su madre. Vale, te quiero mucho. Siempre te he querido.
Perdóname, si puedes. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Escribir, no escribir. Perdonar, no perdonar. Guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. Aún no tenía la respuesta. El dolor era demasiado reciente. El resentimiento, demasiado agudo. Pero en el fondo de su alma, una pequeña esperanza le decía que algún día podría perdonar, que podrían volver a ser una familia, que las heridas sanarían. Pero no sería hoy ni mañana. Algún día, quizá. Al llegar a casa, entró a su cuarto y se acostó. Miró el techo y los pensamientos se agolpaban en su mente. Mamá está viva, eso es lo principal. Todo lo demás se puede superar. Pero perdonar. Valentina cerró los ojos. La imagen de su madre, de pie en el patio de aquella casa, no la abandonaba. Feliz, sonriente, viva. ¿No era eso lo más importante? No lo sé. Mamá, susurró en la oscuridad. Todavía no lo sé. Pero en el fondo, sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. No se puede vivir con rencor para siempre. Y quizá, cuando el dolor amainara un poco, podría ver la situación de otra manera. Por ahora, Valentina simplemente seguía viviendo, día tras día. Trabajo, casa, dormir y la esperanza de que algún día todo volviera a su lugar, de que entendiera cómo seguir adelante, de que encontrara en sí misma la fuerza para perdonar o para dejar ir. El sobre con el dinero de Esteban seguía en un cajón. Valentina lo sacaba de vez en cuando. Releía la nota. Ella también tiene derecho a ser feliz. Sí, lo tenía. ¿Pero yo tengo derecho a estar enojada? Pensaba. Y para esa pregunta, seguía sin tener respuesta. Pasaron otras 2 semanas. Valentina seguía sin responderle a su madre. Pero una tarde, al volver del trabajo, el teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. Contestó. Bueno. Valentina, se escuchó una voz masculina. Soy Esteban. Valentina se detuvo en medio de la calle. Lo escucho. Entiendo que estés enojada con tu mamá. Y tienes toda la razón. Pero está muy angustiada. Llora todos los días. Te pido que, por lo menos, le llames. Solo hablen. Si después de eso decides no volver a contactarla, estás en tu derecho. Pero dale una oportunidad. Valentina guardó silencio. Valentina, tu mamá ha tenido una vida muy difícil. Merece un poco de paz y felicidad. No te pido que la perdones ahora mismo. Solo no le des la espalda por completo. Lo pensaré, dijo Valentina en voz baja y colgó. Llegó a su casa y subió al departamento. Camila preparaba la cena en la cocina. Llamó Esteban, dijo Valentina, entrando a su cuarto. ¿Y qué quería? Respondió Camila. Que le llame a mi mamá. Camila salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. ¿Y si lo haces? Sugirió con cautela. Vale. Sé que te duele. Pero es tu mamá y está viva. Eso es más importante que cualquier cosa. Valentina se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No lo sé, Cami. Simplemente no lo sé. Necesito más tiempo. De acuerdo. Camila se sentó a su lado. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda que los padres no son eternos. Y en cualquier momento puede pasar algo irreversible. Y luego te arrepentirás toda la vida por no haber llamado a tiempo. Valentina sonrió débilmente entre lágrimas. Tienes razón. Probablemente. Pudo perdonar a su madre. Unos días después, ella misma le llamó a Inés. Y tuvieron una cálida conversación. Estuve mal. Hijita, debí haberte avisado.